Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder presentar otra jornada del jueves con la DRI. Hoy hablaremos un poco más de Polonia como destino académico y tengo el gusto de presentar a Jorge Delgado, experto en este tema que nos acompaña desde la Embajada de Polonia en Colombia. Jorge, antes de iniciar la presentación, quiero agradecer especialmente el apoyo, la disposición que tuvo con nosotros y bienvenido a la Universidad de La Salle y bienvenido a los jueves con la DRI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Libardo. Eh, en nombre de la Embajada de bueno, también como lo anunció Libardo, mi nombre es Jorge Delgado, soy experto en promoción económica y cultural de la Embajada de Polonia. Agradezco mucho la invitación de la Universidad de La Salle eh, por, y la oportunidad de brindarnos este espacio para contarles un poquito sobre Polonia como destino universitario. Agradezco también esta gráfica muy bonita que hicieron con el mapa de Polonia, sus principales ciudades y un motivo muy polaco. Entonces, arrancamos con la presentación. Okay. Bueno, seguramente algunos de ustedes se han preguntado si vale la pena estudiar en el extranjero. Y pues la respuesta para todos es sí. Yo soy una de las personas que tuvo la oportunidad de estudiar como colombiano en otro país. Yo estudié en Polonia, viví durante 6 años en ese país y voy a contarles un poquito y a darles algunas razones por las que vale la pena estudiar en Polonia. Inicialmente, para ponerlos en contexto sobre qué es Polonia, para quienes no tienen muchos conocimientos de este país. Este país se encuentra ubicado en el centro de Europa. Tiene fronteras al occidente con Alemania, al norte lo baña el mar Báltico, al, al norte está un enclave de la Federación de Rusia, que es el de Kaliningrado. Se encuentra al oriente, limita con Lituania, con Ucrania, y al sur con la República Eslovaca y con la República Checa. Es un país de unos 38 millones de habitantes. Su capital es Varsovia, que cuenta con una población flotante de cerca de 2 millones de habitantes, con las personas que trabajan en las poblaciones de los alrededores. Su idioma oficial es el polaco. Su moneda es el zloty. Zloty traduce algo así como oro. Por un dólar se paga cerca de 4 zlotys actualmente. Sus principales ciudades, además de Varsovia, su capital, son Cracovia, Łódź, Wrocław, Poznań, y son ciudades que en general no son muy grandes en cuanto a población. Varsovia, pues en comparación con una ciudad como Bogotá, es una ciudad con una población mucho menor, y las ciudades polacas más grandes que le siguen no tienen más de 1 millón de habitantes. Polonia, bueno, por otro lado, hace parte de diferentes organizaciones como la Unión Europea desde el año 2004, de la OCDE, a la cual ingresó Colombia recientemente, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN. Polonia es un país que ha tenido una historia de más de 1000 años desde su creación, muy turbulenta, llena de altibajos, o sea, con periodos de una gran gloria, especialmente
en los siglos XV, XVI y parte del XVII, después de los cuales desaparece por 143 años del mapa del mundo, para reaparecer en el año 1918, caer después en 1939, víctima también de las agresiones de las potencias vecinas, y recuperar nuevamente su autonomía en 1989, desde donde se inicia un proceso de recuperación económica, de desarrollo en todos los campos y también, obviamente, en el campo de la educación. Voy a darles 5 motivos por los que creemos que vale la pena estudiar en Polonia. Como les decía, Polonia tiene una historia de algo más de 1000 años desde su fundación, y ya en el siglo XIV se había fundado una de las universidades más importantes de Polonia, que actualmente se conoce como la Universidad Jagiellónica, y que fue la segunda universidad en Europa Central después de la Universidad de Praga. Más adelante, cuando Polonia junto con Lituania formaban una mancomunidad, se crearon otros 2 centros también importantes de educación superior, que fueron la Academia de Vilna. Vilna actualmente se encuentra en Lituania, y la del Lvov o Leópolis, que actualmente es ciudad de Ucrania. Pero entonces podríamos decir que a finales del siglo XVII, Polonia y Lituania, como los reinos que predominaban en aquella época, en esa parte de Europa, contaban con 3 grandes universidades que formaban estudiantes tanto propios como extranjeros. Prueba de esta tradición polaca y de los logros que ha alcanzado Polonia por esta tradición es la obtención de numerosos premios Nobel de parte concedidos a ciudadanos polacos de parte de la Real Academia Sueca. En 1905, por ejemplo, se otorgó el premio Nobel a Henryk Sienkiewicz. Fue el premio Nobel de literatura con el que se abre esta larga lista de honores que se han concedido a ciudadanos polacos. Ustedes tal vez, si no han escuchado hablar de él, tal vez hayan leído, si no visto una película que se hizo con base en una de sus obras que acá en Colombia se conoce como Ben-Hur o Ben-Hur en polaco. Más adelante, María Skłodowska-Curie, ciudadana polaca, nacida en Polonia, que luego se desarrolló su carrera en Francia, obtuvo 2 premios Nobel, uno en el campo de la física en 1903 y el otro en química en 1911. Fue la primera mujer en obtener un premio Nobel, por un lado, y la primera persona en obtener 2 premios Nobel en ramas diferentes del conocimiento. Tenemos otros premios Nobel como Władysław Reymont, premio Nobel de literatura, Czesław Miłosz, un gran poeta también polaco que obtuvo su premio Nobel en 1980. Seguramente conocen o han oído hablar de Lech Wałęsa, que obtuvo su premio Nobel de Paz en 1983 por
esa lucha que libró junto al liderando el movimiento de solidaridad. Ya más recientemente otra poetisa polaca, Wisława Szymborska, obtuvo también el Premio Nobel de Literatura. Y no hace mucho, el año pasado, se concedió el Premio Nobel de Literatura de 2018, que se hizo con un año posterior a la concesión del premio a Olga Tokarczuk, otra reconocida escritora polaca. Entonces, como ven, todas estas personas que han desarrollado sus conocimientos en diferentes campos han nacido y han estudiado en Polonia. Otro de los motivos por los que se invita a estudiar en Polonia, o por lo menos a considerar Polonia como un país, como un destino universitario, es su sistema de educación que se está desarrollando muy rápidamente, especialmente en este siglo ha tenido un desarrollo vertiginoso. Actualmente Polonia ocupa el cuarto puesto en Europa por el número de personas que se forman en universidades o en centros de educación superior. Polonia cuenta con cerca de 400 instituciones de educación superior, en donde se ofrecen 600 carreras universitarias, cerca de 600 carreras universitarias, unos 5.000 programas dentro de estas carreras, y forma parte Polonia del espacio europeo de educación superior. La mayoría de los centros universitarios en Polonia ofrecen sus programas en idiomas extranjeros, especialmente en inglés, pero también en otros idiomas como en alemán. Unos pocos programas también pueden ser estudiados en español, pero principalmente en el idioma patrio, en polaco. Otro de los motivos por los que vale también la pena estudiar en Polonia es que Polonia hace parte del proceso de Bolonia. Entonces, sí, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un sistema de acumulación de puntos que permite una movilidad entre los centros que manejan también, hacen parte de este proceso. Entonces, en el marco del programa Erasmus de la Unión Europea, que tiene ya más de 20 años de tradición, cerca de 43.000 estudiantes extranjeros han estudiado en Polonia, y un número aproximado de 100.000 estudiantes polacos estudiaron gracias a la posibilidad de movilidad que da este programa en otros países de la Unión Europea. Polonia además ofrece un alto nivel de formación. Es un sistema de educación que está sujeto a un control y evaluación constantes. Las principales instituciones que garantizan la calidad de educación en Polonia son la Comisión Polaca de Acreditaciones, el Consejo General de Educación y Formación Superior y la Conferencia de Rectores de Escuelas Académicas Polacas. Como lo mencioné anteriormente, la oferta universitaria en Polonia cuenta con más de 5.000 programas universitarios diferentes. Cada uno de ellos tiene la aprobación de la Comisión Polaca de Acreditaciones, y muchas de estas carreras han recibido una valoración sobresaliente. Adicionalmente, Polonia desde
ya más tempranas etapas de educación, de formación, especialmente primaria y secundaria, obtiene muy buenas valoraciones, especialmente en lo que tiene que ver en las pruebas de PISA. Por otro lado, los precios de manutención y matrícula son muy competitivos en Polonia en comparación con los de otros países de la Unión Europea, tanto los costos de matrícula en las universidades, pero además los costos de manutención, que representan solo una fracción de lo que tendría que pagar un estudiante extranjero en otros países europeos. Podríamos decir que para cubrir las necesidades básicas de manutención de un estudiante y que el estudiante pueda darse uno que otro gusto, y dependiendo de la ciudad en donde resida, donde estudie, serían suficientes entre 350 y 550 euros mensuales. El pago de la matrícula para estudiantes extranjeros, porque para los estudiantes polacos los estudios son gratuitos. En las universidades públicas se encuentra entre los 2.000 euros aproximadamente para estudios de primero y segundo grado y desde 3.000 euros para estudios de doctorado y posgrado. Acá les presento solamente algunos ejemplos de los costos de manutención o de los costos del costo de vida en Polonia, de lo que podría pagar un estudiante. Por ejemplo, para pagar por una habitación en una residencia estudiantil o compartir un apartamento, el estudiante podría cubrirlo con entre 100 y 220 dólares. Los costos de salud también no son muy altos. Un estudiante extranjero pagaría entre 15 y 20 dólares mensuales por su atención en salud, por contar con seguridad en salud. En cuanto a comida, entre 160 y 220 dólares. El transporte, pues, depende también de tan lejos viva de la universidad. Muchas veces cuando los estudiantes optan por vivir en residencias estudiantiles, los costos de transporte pues son muy bajos porque durante la semana de labores no necesitan utilizar otro medio de transporte, sino que llegan a pie o en bicicleta, pero si se requiere, pues también está entre 30 y 50 dólares. Los servicios de televisión, internet y televisión alrededor de 20, 30 dólares. Los materiales de estudio que muchas veces mm, eh, son editados por la propia universidad, está alrededor de 30, 50 dólares. Realmente el costo de los libros es mucho más bajo que en Colombia. Y bueno, ya dependiendo de si el estudiante tiene algunas preferencias para pasar su tiempo libre que impliquen un gasto de dinero, pero se podría decir entre 50 y 100 dólares. Por otro lado, los estudiantes de fuera de la Unión Europea, como es el caso de Colombia, quienes llegan a estudiar a Polonia, van a tener la posibilidad de iniciar una gran aventura por Europa, de conocer todo el continente, especialmente porque Polonia también hace parte del espacio Schengen, y esto permite que los estudiantes
en Polonia puedan, especialmente los colombianos, puedan movilizarse por los 26 estados a los que, con los que cuenta toda esta zona Schengen. Voy a contarles un poquito cómo están organizados los estudios en Polonia. Cuando vi hace un momento los costos de estudios, nombré estudios de primero, de segundo grado, de tercer grado. Entonces, los estudios de primer grado corresponden a los 3 o 4 primeros años de una carrera, en donde la titulación obtenida corresponde a diplomado, ingeniero técnico o una titulación equivalente, dependiendo de la carrera, y lo que en titulación inglesa es el bachelor. Esto, digamos, quien termine los estudios de primer grado puede pasar a los estudios de segundo nivel, y además, digamos, de esto, para pasar al segundo nivel, el estudiante debe obtener los 180 puntos o créditos en el sistema que mencionamos anteriormente de Bolonia. Los estudios de diplomatura o de ingeniería técnica duran al menos 6 semestres, entonces estaríamos hablando de al menos 3 años, aunque generalmente en Polonia, a diferencia de lo que sucede en Colombia, los estudios, si bien están divididos por semestres, normalmente se cursan anualmente. Quiere decir que en el semestre de invierno, es el que comienza precisamente ahora, que acaba de comenzar en octubre, se cursan solamente semestres impares, primero, tercero, quinto, séptimo, etcétera. Y en el semestre de verano se cursan los semestres pares. Entonces, simultáneamente no se cursa primero y segundo semestre, sino que si por alguna razón algún estudiante debe repetir un semestre, debe esperar al próximo año. Si se hace una pausa, debe esperar al próximo año para continuar con el mismo, con el semestre consecuente. Los de segundo grado son los complementarios a estos de primer grado, que tienen una duración entre 3 semestres y 4. Estos ya finalizan con la obtención del título de licenciado, en el caso de las ingenierías de ingeniero máster, ingeniero o título equivalente para la carrera o perfil de formación. Los estudiantes con titulación de licenciatura de este segundo grado están habilitados para iniciar los estudios de doctorado, que son los de tercer grado, del tercer nivel. Para obtener estos estudios de segundo grado se requieren de 90 puntos STS, entonces ya adicionales a los 180 que habían sido requeridos en los estudios de primer grado. Hay algunos estudios que no tienen este quiebre y son integrados, corresponden a aquellas carreras que se cursan entre 4.5 años, 9 semestres y 6 años. Pero el título que se obtiene al final es similar al que se obtendría cursando primero los de primer grado y los de segundo grado, que es ingeniero máster en caso de las ingenierías, o el equivalente dependiendo de la carrera.
simplemente que para la titulación en estos estudios integrados se requieren de al menos de 300 puntos STS para carreras de 5 años y 360 para las que tienen 6 años de duración. Y finalmente los estudios de tercer grado o doctorado que tienen una duración de unos 3 o 4 años y que finalizan con la obtención del título de doctor en cualquier rama determinada de la ciencia o de la especialidad científica o doctor de arte en una determinada rama artística o especialidad artística. Los estudios de doctorado en Polonia pueden ser impartidos por unidades organizativas de las universidades y unidades científicas autorizadas para otorgar el título científico de doctor habilitado o bien autorizadas para otorgar el título científico de doctor en al menos 2 ramas de ciencia o arte. Pero en Polonia prácticamente todas las universidades en prácticamente todos los programas eh, ofrecen los estudios de tercer grado o doctorado. Eh, los exámenes y evaluaciones en las entidades de enseñanza de educación superior finalizan siempre con exámenes. Esto depende mucho de la forma como cada director del programa organice los exámenes. Mm, Muchas veces, si bien al finalizar cada semestre, a veces cada año en las materias que duran un año, en algunas carreras como medicina, en donde hay materias que tienen hasta 2 años, siempre esas materias terminan en examen. Entonces, el examen abarca no solamente el contenido de un semestre, sino que puede abarcar el del semestre, del año o incluso de los 2 años. Pero para poder aprobar para poder siquiera presentar este examen, puede haber ciertas exigencias de otras evaluaciones que se han hecho finalizando cada semestre o, o si los directores de los programas lo determinan así, pueden ser evaluaciones más periódicas durante el semestre, complementadas en caso de materias en ingeniería, por ejemplo, que tienen ejercicios o laboratorios adicionales, se deben aprobar todas estas áreas que estén relacionadas con determinada materia para poder hacer la presentación del examen. El sistema de evaluación, las notas normalmente van de 2 menos o que equivale a reprobado hasta 5, que es muy bueno. En algunas ocasiones hasta 5 más cuando es sobresaliente. La nota mínima es 3, que es suficiente. Y pues todas las materias deben ser aprobadas, al igual que las prácticas profesionales que se requieran. Y ya finalizando los estudios en el primero, segundo grado y demás, se deben presentar los correspondientes trabajos de grado. El diplomado que otorga la institución autorizada en Polonia, la institución de educación superior, que haga parte del sistema de enseñanza de... No, los diplomas que otorgan las universidades que hagan parte del sistema de enseñanza superior de un país miembro de la Unión Europea, de la OCDE, a la que pertenece en este momento Colombia,
EFTA, al finalizar, en primer lugar, los estudios de 3 años de duración o los de primer grado, con una duración mínima de 3 años, confirma que el estudiante cuenta con estudios de nivel superior de primer grado. Entonces, para aquellos estudiantes, por ejemplo, de un programa de ingeniería que hayan estudiado 3 años en una universidad colombiana, por Colombia, por ser parte de la OCDE, tienen garantizado que ya cuenta con los estudios de primer grado y puede continuar sus estudios de segundo grado. Por otro lado, en lo que hace referencia a los estudios de segundo grado, en los que son integrados primero y segundo grado, con una mínima duración de 4 años, confirma también que las instituciones que han sido legalmente autorizadas por los países que hacen parte de estas organizaciones cuentan en Polonia con el reconocimiento de estos estudios también de nivel superior de segundo grado. Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de títulos polacos en el extranjero, para aquellas personas que estén interesados o que algún día planeen estudiar en Polonia y reciban sus títulos allá, Polonia ha firmado varios acuerdos internacionales para el reconocimiento mutuo de titulaciones de enseñanza superior y en los países signatarios de estos acuerdos, los diplomas, las titulaciones y grados académicos polacos cuentan con pleno reconocimiento. En los demás países, con Colombia, infortunadamente, no tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo de titulaciones, pero como les decía antes, por ser parte de la OCDE, se reconocen, al menos en Polonia, esos títulos. Los documentos polacos que confirmen el nivel de educación son reconocidos conforme a la normatividad vigente en cada uno de estos países y a la forma de homologación de titulaciones que rijan en el extranjero. En este enlace, la presentación la dejo después en la universidad para que cuenten también con este enlace. Pueden obtener información sobre los acuerdos vigentes de Polonia con el extranjero. Las escuelas superiores en Polonia, como en Colombia, están divididas también en públicas y privadas, con la diferencia de que en general en Polonia reinan las universidades públicas. Las universidades privadas realmente son muy pocas y las universidades públicas son las que gozan de un mayor prestigio. En cuanto al tipo de universidad, si pública o privada. Pero por otro lado, las universidades en Polonia, de acuerdo a los programas de formación que ofrecen, se dividen en 3 tipos. Uno son las instituciones de educación superior pluridisciplinarias, en donde encontramos diferentes tipos de carreras. Otro tipo son las universidades técnicas o politécnicas, en donde vamos a encontrar solamente programas de ingeniería y arquitectura. Y la tercera categoría son las academias especializadas, en donde se pueden estudiar carreras de medicina. Entonces tenemos, por ejemplo, una academia de medicina o economía. Entonces están las academias de economía o las de bellas artes, de ciencias agropecuarias o las teológicas o las militares, que se especializan en una sola rama de la ciencia y no ofrecen otras carreras. Como lo mencioné anteriormente, el año académico en Polonia está dividido
en dos semestres, uno de invierno, otro de verano. Tiene una duración cada uno de estos semestres de 15 semanas. El semestre de invierno inicia habitualmente en octubre, a principios de octubre, y termina a mediados de febrero, en donde hay una pequeña pausa de unos 10 días. También antes, en diciembre, hay otra pausa, pero no más de 4 o 5 días para las fechas navideñas. Finalizado el primer semestre, que es el de invierno, de cada año académico, hay una sesión de exámenes de 2 o 3 semanas que empieza en enero, y luego el semestre de verano, que inicia en febrero y termina en junio, sí tiene primero una pausa en Semana Santa y luego unas largas vacaciones, que son las vacaciones de verano, que duran 3 meses, que van de julio a septiembre. Para los estudiantes que eh, no hayan pasado sus exámenes al finalizar el primer semestre, el semestre de invierno, pues inmediatamente en la pequeña pausa de 10 días existe la oportunidad para presentar los exámenes de habilitación. En cambio, los exámenes de habilitación del semestre de verano van justo antes de iniciar el siguiente, el siguiente año académico, o sea, sería antes de octubre. En cuanto al seguro de salud, para los estudiantes extranjeros, obviamente se exige contar con un seguro médico que tenga cobertura en Polonia, pero el Fondo Nacional de Salud, NFZ de Polonia, ofrece una muy buena póliza de seguros. Muchas veces las universidades tienen convenios especiales para los estudiantes extranjeros y pueden pagar cerca de $18 mensuales, pero dependiendo de la universidad, si tiene uno convenio especial, pueden ser entre 20 hasta $20. En el marco de la póliza del seguro médico, los estudiantes tienen derecho a la atención médica en los centros de salud universitarios y públicos del país. Allí también queda un enlace del Fondo Nacional de Salud, en donde pueden encontrar la oferta de salud de este fondo oficial. Obviamente también se pueden contratar los servicios de otras aseguradoras, pero normalmente son un poco más costosos. Por otro lado, el gobierno polaco y las universidades polacas también ofrecen una serie de becas, un programa de becas al que pueden acceder estudiantes colombianos. Es el programa de becas Ignacy Łukasiewicz, que normalmente abre su convocatoria en marzo de cada año. Se puede aplicar desde abril. La embajada, a través de sus redes sociales, siempre suministra esta información en cuanto salga la convocatoria. Luego, los estudiantes interesados pueden aplicar hasta el mes de abril, y los resultados dentro de los países que pueden aplicar a este programa mediante un estudio riguroso que hace la entidad encargada en Polonia, que es NAWA, es eh, la institución de cooperación académica polaca, y los publica en agosto. Esta beca Ignacy Łukasiewicz normalmente está orientada para
para estudios de maestría en ingeniería, ciencias técnicas, ciencias agropecuarias, ciencias naturales. No cubre programas como medicina, psicología o ciencias económicas, que ofrece los estudios gratuitos a los estudiantes seleccionados de 3 años. El primer año es un curso preparativo del idioma polaco, aunque también puede existir la opción, si la universidad pública polaca cuenta con el programa del interés del estudiante, el becario, en que esos estudios se realicen en inglés o en otro idioma, de que se haga en ese idioma, siempre y cuando estos estudios también sean ofrecidos por esa universidad pública a los estudiantes polacos dentro del programa de gratuidad de la educación pública. 2 años de estudios de maestría en las áreas que mencioné. Adicionalmente, cubre un estipendio que se entrega a los estudiantes para su manutención en Polonia. Se entrega mensualmente y realmente sirve para cubrir las necesidades básicas del estudiante. ¿Cuáles son los requisitos? Es haber obtenido el título en el programa de pregrado no antes de 2 años, o sea, haberlo obtenido dentro de los 2 últimos años, desde la fecha de apertura de la convocatoria, contar con un nivel de inglés mínimo de B2, no haber obtenido ningún tipo de diploma de maestría con anterioridad y no haber sido beneficiario de otra beca en Polonia. Si más adelante están interesados en recibir información adicional sobre este programa, en la página, en la dirección que aparece allí, están los datos de contacto con la institución, o pueden dirigirse a la embajada. Nosotros hacemos el puente con esta institución que ofrece el programa. Adicionalmente está el programa de becas ULAM, pero este ya está destinado a científicos que realicen programas de investigación postdoctorado, pues en alguno de los siguientes puntos, que puede ser conducir una investigación en cooperación con científicos polacos, realizar alguna pasantía postdoctorado en Polonia, o que tenga el propósito de conseguir material de investigación para una publicación científica, o dictar clases de su especialidad en una universidad o institución de educación superior en Polonia. Entonces, la información sobre este programa, para el cual los aspirantes deben contar con un doctorado y cuya convocatoria se abre en primer trimestre de cada año, pues también haremos pública la información en cuanto se abra la convocatoria. El programa ofrece cerca de $2.500 para una estadía mensuales, para una estadía de entre 6 y 24 meses. En la dirección que aparece más abajo, que es Go Poland, se encuentra una información muy completa para los estudiantes que estén interesados, para las personas que estén interesadas en estudiar en Polonia, información incluso en idioma español, donde se incluye el listado de todas las instituciones de educación superior en Polonia y los programas que ofrece. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas que nos han venido llegando a lo largo de la presentación y quisiera iniciar preguntando si existe algún límite de edad para aplicar a las becas.
Eh, bueno, empezando por el último programa que es ULAN, no. O sea, más bien allí los requisitos son el de contar con un doctorado. Sin embargo, para este otro programa de Ukashevich, si bien dentro del programa no se estipula una edad, como se trata de egresados recientes de los dos últimos años mmm, y que no hayan obtenido anteriormente una maestría, pues se podría considerar de que las edades están eh, pues dentro del, entre los 22, 25 años. Pero digamos, si la convocatoria no lo establece, no existe una edad máxima para poder aspirar a una beca. Muchas gracias, Jorge. También nos preguntan qué certificados solicitan para el B2, cuáles son exámenes válidos en Colombia, dónde podemos estudiar polaco. Bueno, para el nivel B2, simplemente que sea un certificado internacional, o sea, que no solamente sea eh, una certificación dada, en este caso en Colombia, sino por una institución reconocida internacionalmente, sea cual fuera. Clases de polaco en Colombia, infortunadamente en este momento no se ofrecen en instituciones educativas. Sí hay ciudadanos polacos que ofrecen mm, lecciones de polaco individuales, pero mm, existe la posibilidad de que alguna institución educativa, eh, una universidad en Colombia, pueda solicitar a la a NAVA en Polonia que se forme un programa de estudio del idioma polaco y esta institución estaría en capacidad de enviar a un lector de polaco a esta universidad, lector certificado, y dentro y con las instituciones creo yo que se podría negociar digamos, la forma en la cual se podría patrocinar eh, esta actividad. Entiendo, muchas gracias. También nos preguntan si es posible realizar los estudios de doctorado únicamente en inglés o tiene que tenerse algún nivel de polaco. Para los estudios de doctorado que tienen otra, digamos, otro sistema, digamos, de escogencia de la persona que va a realizar esos estudios, mm, normalmente se hacen en inglés si la persona no tiene los conocimientos del polaco. Pero, digamos, la forma de, de acceder a estos estudios para un estudiante colombiano en general está dado en que, por un lado, tenga en Colombia un tutor que vaya a hacer el seguimiento del programa desde Colombia y uno en Polonia, en la universidad en donde vaya a realizar los estudios de doctorado. Eh, Normalmente, cuando las instituciones de educación superior de Colombia y Polonia tienen convenios, esto se facilita mucho más porque los, los postulantes, digamos, tienen como una puerta abierta para contactar
a los potenciales tutores en Polonia. Pero si igualmente algún postulante colombiano que no haya tenido contacto a través de mecanismos de cooperación interinstitucional, puede dirigirse a la Universidad Polaca y allá lo orientarán y le indicarán con qué eh, determinados profesores podría tener contacto para empezar a hacer la formulación del programa de doctorado que se quiera realizar. Jorge, muchas gracias. Nos preguntan también si es posible trabajar y estudiar en Polonia al mismo tiempo. ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo en Polonia para extranjeros que quieran financiarse sus estudios? Bueno, la posibilidad existe y la ley permite a los estudiantes de terceros países que no hagan parte de la Unión Europea, porque los de la Unión Europea sí pueden trabajar, digamos, que no sean polacos, pero de otros países de la Unión Europea sí pueden. Para los de los terceros países sí existe esa posibilidad. Sin embargo, muchas veces la carga académica puede ser que no les permita tener tiempo para trabajar al menos por mucho tiempo. Entonces, muchas veces lo que hacen algunos estudiantes es aprovechar el tiempo de las vacaciones largas de verano para trabajar en esos meses y ahorrar algo de dinero para poder sostenerse durante los estudios o ayudarse eh, con lo ganado en ese tiempo para los meses de estudio. Entiendo, Jorge, y tenemos una última pregunta y tiene que ver con los tips para poder buscar tanto un programa como una universidad en Polonia. ¿Por dónde se debería iniciar esta búsqueda? Sí, yo los invito a visitar el portal de Go Poland que aparece al final de la presentación. Y allí hay una información muy completa, como les digo, también se encuentra en español y en otros idiomas. No solamente está el listado de las universidades con todos los programas que ofrecen, sino adicionalmente mucha información que puede ser útil para potenciales interesados en estudiar en Polonia. Por otro lado, bueno, también hay algunas instituciones que tienen convenios con universidades en Polonia que facilitan estos procesos de reclutamiento de estudiantes, ¿sí? Mm, si están interesados, más adelante yo podría darles eh, enviarles alguna información sobre entidades que realizan estos trabajos. Jorge, claro que sí. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de platicar con nosotros, de tener esta conversación acerca de Polonia como destino académico. Sin duda, para muchos de nosotros que no conocíamos las oportunidades que ofrece el país, es muy interesante. Reitero nuevamente nuestro más sincero agradecimiento y espero que nos volvamos a encontrar en el futuro cercano. No, muchas gracias a usted, Libardo. Quiero agradecer también mucho a Angélica Ávila, con quien inicialmente estuve en contacto y pues estamos a la orden desde la Embajada de Polonia para resolver sus inquietudes y para suministrar mayor información y en caso de cuando aparezcan las convocatorias de becas, también estamos prestos a enviarle la información. Y bueno, por otro lado, algo que se me olvidó decir, pues hay varios estudiantes en este momento eh, becados en Polonia. En este último año solamente se clasificó una estudiante, pero en convocatorias anteriores han sido seleccionados hasta 8 estudiantes colombianos por año.
No, pues qué buena noticia eso. De hecho, nos piden por acceso a la presentación para tener los links más frescos. Entonces, Jorge, también agradeceríamos compartir esa información. Nuevamente, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.